Bienvenidos, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación, radionoticiascuenca.com, radiotelevisionespectáculo.com y también los medios Moterradio y otros que se enlazan justamente este momento para esta programación de inicio de semana, para este día lunes. El invitado especial es el doctor Javier Muñoz Chávez. Con él vamos a analizar lo que era Cuenca en el pasado, lo que es Cuenca en el presente y lo que es o lo que será el Cuenca del futuro que tantos y tantos cuencanos buscamos que sea mejor de lo que estamos viviendo en la actualidad. Para ello nos acompaña Clever Pinos Abad. Bienvenido, Clever. Perfecto, gracias, Lucho. Muy buenas tardes a todos los amigos. Un saludo especial al doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de la ciudad de Cuenca. Lo que busca el espacio, en definitiva, es reeditar ese pasado de la ciudad de Cuenca, lo que estamos viviendo actualmente, y sobre todo con experiencia de los exalcaldes, hablar un poco de la proyección que pueda tener la ciudad de Cuenca. ¿Qué mejor que el doctor Javier Muñoz Chávez, que fue en 2 ocasiones alcalde de la ciudad de Cuenca? Y vamos a revisar las fechas, que es importante, y que en función a los periodos que le tocó servir desde la Municipalidad de Cuenca, en todo caso, tiene una excelente visión de qué es lo que podría darse a futuro, tomando en consideración el proceso y el crecimiento impresionante que tiene la ciudad de Cuenca, lo que tiene que ver no solamente al tema territorial, sino al tema de la población. El Partido Demócrata en ese momento lanza esa candidatura especial del doctor Javier Muñoz Chávez y gana esa elección a la alcaldía de Cuenca y se posesiona el 15 de abril de 1984 y permanece en esa primera alcaldía hasta el 29 de abril de 1988. Y vuelvo a recalcar el Partido Demócrata. ¿Qué le viene a la mente, doctor Javier Muñoz Chávez, cuando era verdaderamente una lucha importante con ideas, con el acercamiento al pueblo, con esa forma carismática de aquellos candidatos del entonces para llegar verdaderamente a la gente y que la gente ponga su granito de arena, ponga su voto dentro de las urnas? Bienvenido. Buenas tardes, Lucho, Clever. Un gusto estar en este programa. Un saludo cordial a quienes dirigen esta emisora y todos aquellos que están participando en este programa. Un saludo también afectuoso a la distinguida audiencia. Realmente que si hay alguna satisfacción que puede tener una persona es el hecho de haber servido a la tierra en la que uno nació. Pienso que eso es uno de los honores y privilegios que tiene un ser humano, una persona. El poder haber servido a la tierra, el poder haber servido a la ciudad, el poder haber interpretado los sentimientos y las aspiraciones de un pueblo. Cuenca en ese entonces empezaba a tomar forma ya de ciudad más cosmopolita, más grande. Estaba ya rebosando los 350, 400,000 habitantes, se acercaba. La ciudad de Cuenca en ese entonces también tenía 21 parroquias rurales, es decir, tiene una amplia geografía comprendida en alrededor o algo más de 3,000 kilómetros cuadrados, es decir, un espacio geográfico sumamente amplio y con necesidades muy sentidas de la población. Sin embargo, debemos reconocer que Cuenca ha tenido ventajosamente una continuidad en la acción por parte de sus administradores, haciendo una diferenciación de que no se trata de un continuismo, sino de una continuidad.
El continuismo es seguir con la misma trayectoria. Las mismas personas, cambiando de nombre, a lo mejor un rato de esos, pero sin cambios fundamentales ni sustanciales. Ese es un continuismo. En cambio, que la continuidad significa el tener o poner énfasis en las acciones y en las ejecutorias de determinadas obras que son fundamentales para Cuenca, que no pueden hacerse necesariamente en un periodo corto, como son 4 años, sino que demandan 7, 8, 10 o más años. Consecuentemente, eso es sumamente importante y eso es lo que tenemos que resaltar en lo que a Cuenca se refiere. Por otro lado, pues siempre fue grato el haber contado con la participación de amigos, ¿no? Yo pienso que en ese entonces hicimos una lucha tenaz en la propia campaña electoral, en donde hubo distinguidos ciudadanos que participaron como concejales, otro tanto número de personas que apoyaban con gran entusiasmo, queriendo no solo conseguir que una persona vaya a la función tal, sino fundamentalmente el que vaya una persona que pueda servir, que pueda actuar, que pueda hacer algo por el pueblo, que pueda hacer algo por la ciudad. Y yo entiendo que uno tenía que recoger ese reto. No se trata de algo, de una actividad bonita, festiva, que es la participación en la política, en la campaña, sino el de que es una tremenda responsabilidad que ponen sobre los hombros de uno a fin de que pueda ejercer una labor en bien de la colectividad. Doctor Javier, le quería preguntar, algo ya insinuó Lucho, ¿cuál ha sido su tendencia política, ¿no? Tomando en consideración que incluso antepasados suyos se manejaban por el lado del Partido Conservador. Usted también entiendo que formó parte en algún momento del Partido Conservador, luego una democracia popular. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque evidentemente estamos viviendo una época en donde la influencia de los partidos políticos, más que por servir a la población, se convierte en un escenario de beneficio para quienes forman parte de los partidos políticos. Bueno, yo creo que en esa época indudablemente que ya había partidos políticos, pero empezó con un problema, yo diría, capital, en el sentido de que se tenía que ser necesariamente, obligatoriamente, afiliado a un partido y uno no dependía de otra cosa sino de la voluntad del representante de turno. En ese entonces yo recuerdo, en el caso concreto mío, cuando estuve en la prefectura provincial, le apoyaba por razones de amistad y naturalmente no por afinidad política, sino más bien por decoro, a el binomio Roldós-Hurtado. Entonces esto disgustó al presidente de la agrupación política de ese entonces, que era el coronel Rafael Armijos Valdivieso, que era presidente del partido. Entonces me puso una comunicación en el sentido de que si yo apoyaba a ese grupo, en ese entonces había que dar el respaldo supuestamente a los denominados patriarcas de la componenda, entre los que estaban, recuerde usted, personajes de mucha valía, de gran valor intelectual y político como León Febres Cordero, Asad Bucaram, Ponce Luque, el mismo coronel Armijos, en fin, un sinnúmero de personajes de primer orden. Pero yo me incliné más bien por la otra posición. Y naturalmente que había ahí una incongruencia, porque para ser ministro de Estado, por ejemplo, para ser ministro de gobierno que se encarga de la política, no se requería ser afiliado. Pero para ser suplente de concejal del último cantón, sin ser peyorativo frente a un cantón tal, se requería ser afiliado a un partido político. Y si a usted se desafiliaba o le expulsaban, perdía automáticamente la función por la cual usted llegó a la función. Pues no es verdad. ¿Salía de la función? Salía definitivamente. Entonces, yo en ese momento estaba en una situación política buena,
Era un momento político importante, quizás uno de los mejores en mi corta actividad política por la que estuve. Y naturalmente yo no iba a perder la prefectura provincial por darle gusto al coronel Armijos, que me pidió que renuncie, sí, o que salga o que apoye la otra tendencia. Entonces, naturalmente que esta situación hizo que tome esa decisión. Luego vino alguna situación medio especial al Partido Demócrata. No es que me afilié y me desafilié del Partido Demócrata, sino que desapareció el Partido Demócrata. ¿Cómo no? Es decir, se terminó, incluso fue cancelado de los registros correspondientes por parte del Tribunal Electoral, en razón de que no había cumplido con uno de los requisitos que la ley exigía en lo que tiene que ver con el porcentaje de votos que debía obtener para que pueda subsistir. Consecuentemente, el partido desapareció. Y si desaparecía el partido y quería yo seguir participando en política, tenía necesariamente que estar afiliado a alguna agrupación. Definitivamente yo he estado en una tendencia que es la misma desde un comienzo. El Partido Conservador, la Democracia Popular, Partido Demócrata, de alguna manera tienen si bien raíces que pudieron en su momento dado ser contradictores, pero que en el fondo son iguales. En materia económica, el Partido Liberal con el Partido Conservador, quizás más de izquierda es el Partido Conservador que liberal en materia económica. Entonces, la Democracia Popular, la del Partido Demócrata, se mantenían en esos criterios, en esos campos de acción. De tal manera que yo siempre he pertenecido a una tendencia, a una corriente que es esa. ¿Qué es lo que piensa entonces el doctor Javier Muñoz Chávez respecto a lo que se da en la actualidad? Los famosos camisetazos. El incumplimiento de lo que proponen justamente al pueblo cuando son candidatos. Y lo que es más, todo mundo habla de servir, 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 pero cuando llegan ya no sirven, sino se sirven de ese puesto para asuntos muy particulares. Bueno, yo creo que ahí es el pueblo el que tiene que juzgar, el que tiene que ver si uno ha cumplido o no ha cumplido con la ciudad, con la colectividad, con el pueblo al que se debe. Naturalmente que muchas personas acuden con el ánimo de tener una participación o un paso fugaz, con el ánimo de o aprovecharse o de beneficiarse o de tomar renombre para una próxima elección. Y esto es lo que se tiene que evitar, porque la política en el mejor sentido del término es el de servir, el de buscar el bienestar colectivo, el bien común que decía Santo Tomás ya hace cientos de años. Manifestaba eso, y eso creo que es lo fundamental, lo primordial que debe primar en todo aquel que quiera servir a su pueblo, a su comunidad, a su parroquia, a su ciudad, a su país. En consecuencia, creo que eso es lo que tiene que rescatarse, y quien puede ser el mejor juez en ese caso es el propio pueblo, ¿no? Que ve si uno ha sido auténtico en lo que dice, en el testimonio de vida, en el actuar al frente de la función, si ha cumplido o no ha cumplido, más allá de lo que pueda subjetivamente manifestarse. Yo creo que hay una visión, una óptica tal que va a definir si se ha actuado con apego a la ley, con el respeto a los demás ciudadanos, porque un alcalde, un prefecto, cualquier gobernante, sea de un espacio pequeño, de un espacio amplio, lo que tiene que realizar en primer término es saber respetar a aquellos a los que tiene que servir. No referirse peyorativamente a ellos, por más que estén equivocados o que tengan una visión política diferente o una posición política distinta, pero naturalmente que siempre debe haber un aspecto de respeto hacia los demás. No se diga Cuenca que se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser una ciudad culta, una ciudad respetuosa, y consecuentemente quien la representa debe reunir estos atributos que no son del otro mundo.
sino que son consubstanciales al hecho de ejercer una representación popular. Doctor Javier, usted decía hace un rato, hablaba de su corta carrera. ¿No cree que sí es un poco larga la suya? Usted fue concejal, 2 veces alcalde, fue prefecto, fue diputado también, ¿no? ¿Cómo no? Y fue superintendente también de compañías. Sí. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque me parece importante. ¿Usted cree que los políticos deben manejar un ciclo? Porque a veces hay políticos que creen que están para la eternidad en el poder. Bueno, yo decía mi corta carrera política en razón de que a algo más de los 50 años ya me retiré. Claro. En cambio veo que hay personas ahora que pasan y en largo los 50 años y quieren continuar en la actividad política. ¿Es un error? Yo creería que sí. ¿Por qué? Porque uno puede haber sido un buen funcionario, un buen alcalde, un buen prefecto, puede haber desempeñado un buen papel, puede haber cumplido a cabalidad con las exigencias de un pueblo, pero evidentemente que la alternabilidad tiene que ser o tiene que estar en la mesa a efecto de que se pueda cumplir con los principios reales de la democracia. La democracia es renovación y en ese sentido puede mejorar mucho, porque quien le sustituye a uno puede ser mejor y eso es positivo para una ciudad, para un pueblo y para la democracia. Consecuentemente yo pienso que sí debería haber un límite. Ahora hay un límite que es positivo, en el sentido de no poder ser más de 2 veces. Y creo que ese es un tiempo apropiado. 4 años pueden ser cortos, 8 años ya puede serlo. En mi caso no fueron 4 años y 4 años seguidos, 8 años, sino que fueron 4 años y después de un periodo yo volví a hacer. De manera que no fueron continuos, sino se alternó en un año, en un periodo. Es decir, luego de 4 años más. A ver, hay 2 datos que me parecen importantes. Usted estuvo al frente de la alcaldía 15 de abril de 84 al 30 de abril de 1988. Había más o menos 160.000 habitantes, ¿no? Y en el periodo que luego usted vuelve a retomar la alcaldía, 92-96, más o menos 200.000 habitantes, ¿no? ¿Cómo era el tema económico? Porque ahora, visto la ciudad de Cuenca, el municipio de Cuenca, dicho por varios analistas, es posiblemente una de las ciudades que más beneficios tiene económicos, no por el Estado, sino porque el aporte, ¿no? Se habla de más de 40 entre tasas, impuestos, contribuciones especiales de mejoras. En definitiva, dice que la gente en Cuenca paga absolutamente de todo. Pero en Cuenca tenemos que hacer una diferenciación. Si bien hay esos datos, si bien se dan esos datos de población de Cuenca en ese entonces, sin embargo no se toma en cuenta aquellos habitantes que en la actualidad están en las parroquias rurales y que hoy están prácticamente unidos a la ciudad. Más o menos el 40% de la población de Cuenca la constituyen las 21 parroquias rurales. Entonces este es un dato importantísimo. En ese entonces ya había una población elevada. Ahora, si hacemos un análisis actual, la situación ha cambiado notoriamente. La parroquia del Valle entiendo que sobrepasa los 40.000 habitantes. Poco más. Entonces deja de ser ya un barrio de Cuenca, de ser una ciudad, un satélite, una ciudad. Baños, Baños y Ricaurte, Sinincay, en fin. Todo eso y sobre todo los callejones, que es una de las características de Cuenca. Por ejemplo, usted se va a Chiquintá, atraviesa el callejón de Ochoa León, el callejón a Ricaurte, el callejón a Baños. Son lugares que ya se están incorporando, que ya están incorporados a la ciudad. Pero en el fondo siempre se habló de realizar proyectos, incluso de que había un programa cuando yo estuve en la concejalía que se denominaba la satelización de la ciudad de Cuenca, que consistía en llevar a sus 21 parroquias algunos tipos de servicios que hacían que al habitante de esa jurisdicción se les haga atractivo vivir allí antes que regresar a la ciudad. De todas maneras, la ciudad de Cuenca al momento es el lugar de trabajo de todas las parroquias y las parroquias rurales son dormitorios de los habitantes que vienen a trabajar. Pero hoy ha cambiado un tanto
esta forma de ser o de actuar de los ciudadanos. Y se están poblando determinados sectores, digo usted, por ejemplo, Chauyabamba, o determinadas parroquias, unas más que otras, pero también lo hacen, y no solo las parroquias, sino incluso cantones vecinos, en donde los ciudadanos de Cuenca pasan a vivir en estos lugares. ¿Por qué motivos? Muchos. La tranquilidad, el aire puro, el paisaje, las facilidades de movilización, etcétera, etcétera. Podríamos dar 1000 argumentos. Es decir, eso ha cambiado muchísimo. De todas maneras, creo que es importante el que se hayan adoptado cierto tipo de acciones que miran a una ciudad que no necesitaba precisamente ese momento tales cosas, sino que eso era para 20, 30 o 40 años después. Y en ese sentido hubo la visión y la comprensión del Consejo Municipal, porque debemos decir que no es que uno lo ha hecho, sino que todos lo hemos hecho, incluso gran parte de la ciudadanía que participó en por ejemplo, la elaboración de planes maestros, cuyo tiempo de ejecución podía tomar 1 año, o 2 años, o 3 años, o 4 años o más, pero que tenían un alcance de 30 años. ¿Cómo no? Entonces eso es lo que tiene que ver. Y este momento yo me pregunto, y toda la ciudadanía se pregunta, ¿qué se está haciendo en la municipalidad para dotar de agua a aquellos habitantes que dentro de 50 años van a habitar esto, dentro de 50 años, dentro de menos, dentro de 20 años Cuenca posiblemente? Estamos en el millón de habitantes ya. El millón de habitantes. ¿Cómo no? ¿De dónde va a haber trabajo para esa persona? ¿Cómo vamos a dotarle de los servicios básicos y fundamentales a ese millón de personas? Hay otra situación que no debe pasar por desapercibida a los administradores actuales. Cuenca se está uniendo a pasos acelerados, y no está ya unida con la ciudad de Azogues, con la ciudad de Biblián, y solo el Tahual nos separa de Pauta y Gualaceo. Entonces, está formándose una mega ciudad. ¿Qué estamos haciendo para lograr algo? ¿Qué nos une con la ciudad de Azogues? Una vía, la carretera panamericana, y olvidémonos. Fíjense, Chauyabamba en los momentos actuales tiene calles sumamente estrechas, donde a duras penas pasan 2 vehículos. Entonces, todo eso debemos estar ya hablando de la necesidad de crear una oficina de planificación con participación de estas municipalidades, a fin de que se vaya pensando. No necesariamente pero eso no interesa mucho, porque es un asunto políticamente a lo mejor no interesa, sino lo que más interesa en los momentos actuales es lo coyuntural, o algo que sea de relumbrón. Claro. Pero hacer un tipo de acciones de esa naturaleza lo que puede costar son más bien recursos, puede costar inversiones significativas que no se les va a ver, pero que tienen un gran efecto en lo que significa el lograr una debida integración entre 2 o 3 o 4 ciudades. Ahora, viendo el análisis y resaltando lo que Clever acaba de manifestar, de esas 2 administraciones, naturalmente, el intermedio que fue la administración de Jorge Piedra Ledesma, viene Javier Muñoz Chávez. Pero hay que recordar algo, las obras que se han hecho tanto en la primera administración como en la segunda administración del doctor Javier Muñoz Chávez. Pregunto esto, una simple pregunta, porque hay charlatanes que hablan y dicen de que los anteriores alcaldes solamente hacían 2 obritas y nada más, y nosotros hacemos la obra gigante de Cuenca. ¿Cómo es eso? Bueno, ojalá sea así, ¿no? En el sentido de que alguien venga y haga todas las obras que uno no ha podido hacer. Eso sería bueno para la ciudad. Pero simplemente yo quisiera enumerar algunas de las obras principales que se realizaron en mi administración y que tuvieron alguna continuidad. Los planes maestros de alcantarillado y agua potable, que significaron poner bajo tierra más de $40 millones. Esa es una obra muy significativa. La construcción del mercado del Arenal es una obra de grandes dimensiones, ¿no? El quitar los tallarines del centro histórico. Esa es otra obra de gran importancia por la ciudad y que no la ha reconocido mucho, pero eso tuvo su ejecución debido a que
a que hubo también un gerente de la empresa eléctrica, en ese entonces era el economista, si no estoy mal, se denominaba Luis Manzano, llamaba Luis Manzano. Y él contribuyó patrióticamente a fin de que en ese entonces que hacíamos y abríamos todas las calles, que hubo una guerra total respecto a este tema, y aprovechamos para poner bajo tierra los cables aéreos de la electrificación, de la luz, y eso quedó bajo tierra en gran parte del centro histórico, y de eso ya han transcurrido prácticamente 40 años, 40 años aproximadamente. Luego se consiguió un crédito, que quiero recordarlo ahora, de 2.500 millones de sucres de parte del BEDE, del Banco del Estado, que era una cantidad de dinero extraordinaria. Y algunos concejales se opusieron a que se haga ese crédito, ese préstamo. Eso sirvió para pavimentar más de 40 kilómetros de calles y hacer alcantarillado y agua potable, veredas en más de 40 kilómetros. Sin embargo, luego conseguimos que el gobierno de Febres Cordero asuma esa obligación. Y no le costó a la ciudad absolutamente un solo centavo. Así fue. Sino que fueron 2.500 millones de sucres en ese entonces, más o menos una cantidad que entiendo superaría fácilmente los 30 millones de dólares. Pero eso fue sumamente importante. Luego se instituyó, no fue una obra que realmente la realicé, porque siempre tenemos que hablar en plural, no tenemos que hablar en personal y en singular. Se instituyó la Bienal Internacional de Pintura, gracias al aporte significativo que el gobierno de León Febres Cordero tuvo frente a la ciudad, pedido que se lo hizo por parte de un grupo de ciudadanos destacados de la localidad que quisieron que se haga este tipo de obra cultural, que se la realiza hasta los momentos actuales y que tiene una gran acogida. Y así en el orden podríamos señalar otro tantas. ¿El terminal terrestre no fue una suya? No, el terminal terrestre fue en la época del doctor Alejandro Serrano Aguilar. Ya. Pero se hicieron importantes adecuaciones en el terminal terrestre, que permitió su ampliación y darle una funcionalidad apropiada. En los momentos actuales toca ya hacer un terminal ya no solo para el sector norte, donde está ubicado en la actualidad, está en la Avenida España, sino uno hacia el sur. Bueno, ya se viene ofreciendo hace un tiempo, pero no se hace. Ya planificando. Todavía no he visto que esté en funcionamiento al menos, pero es una posibilidad real de que se pueda hacer esto que significa una obra importante. De todas maneras, por más que uno haya hecho mucho, siempre queda lo más por realizar. Siempre queda lo más por realizar. Oiga, doctor Javier, le hago una pregunta. Ustedes son parte de una estructura en su momento política, ¿no? No hemos llegado, y digo yo, ¿no?, de un tiempo a esta parte, a que invada Cuenca el populismo. Porque eso es grave cuando hay el populismo, aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, el populismo siempre hace daño al sistema democrático en sí, ¿no? Porque el populismo rompe los esquemas. La gente se acostumbra a recibir cierto tipo de acciones o de dádivas. Entonces, el populista se sostiene, se mantiene más que en las acciones que va a realizar, en las manifestaciones que hace, que a veces tienen un tono muy grande, que salen incluso de las normas y procedimientos comunes. Más importancia se da al grito y al sonido que al contenido. Entonces esto no es bueno, ¿no? Y realmente... No hemos caído en eso, doctor Javier, porque, a ver, ventas ambulantes por todo lado, sí habían antes, pero no como hay ahora, ¿no? Carpas por todo lado en la ciudad de Cuenca, ¿no? Shows artísticos por todo lado. ¿Eso no es una forma de populismo y de hacerle daño a la ciudad de Cuenca, le pregunto? Bueno, el populismo se hace presente o se manifiesta de varias formas. Una de ellas es, por ejemplo, aquella que hace referencia a las festividades permanentes, ¿no? Es decir, tan diferentes las de anteriores y las de hay ahora. Una especie de competencia entre ciudades en ver quién trae mejor espectáculo, quién trae una mejor orquesta, quién trae un mejor conjunto. Y esto sucede no solo a nivel de ciudad, sino también de parroquias, de caseríos. ¿Cómo no? Si para beneficio de la autoridad. Más caserío,
Y ve usted que van Con a este traer presupuesto que tiene. a una orquesta tal que realmente tiene renombre internacional. O, como sucedió en alguna ciudad de la provincia del Oro, que no quisiera nombrarle, ¿no? En donde hicieron las veredas con mármol traído de Piñas. Egipto. Piñas. Claro. Claro, piñas. Mármol traído de Egipto. Y no hay alcantarillado. Y no hay alcantarillado. Una de las obras fundamentales, típicas, que son fundamentales para una ciudad, es el alcantarillado y el agua potable. Claro. Eso es lo que tiene que hacer, por más que guste o no guste. Pero el agua y el alcantarillado, antes que traer réditos políticos, trae más bien dificultades, Claro, cómo no. protestas, Pierde popularidad reclamos. de la autoridad. ¿Por qué? Porque causa usted molestia al vecindario. Yo recuerdo acá se decía, cuando hicimos los planes maestros y se hizo en toda la ciudad, se decía, en ese entonces había, no sé si ustedes recuerdan, la famosa Guerra de los Balcanes. Y en la Guerra de los Balcanes había una ciudad que se distinguía por haber sido destruida, atacada, bombardeada constantemente, que fue Kosovo. Entonces decía, Cuenca es Kosovo. ¿Cómo no? Y ¿Cómo no? naturalmente que había un reclamo total, que uno no podía salir a la calle sin que le trataran mal. Porque decían, ¿qué pasa? Esta ciudad está Así es. hecha una calamidad, están perdiendo los negocios. Sin embargo, han transcurrido ya más de 30 años. Pero queda la marca. Pues, Queda ¿qué ha ahí, hecho? queda- Sí. está sirviendo, ha servido. Y no olvidemos que de aquí a 10 años o 5 años o menos, quien venga a la alcaldía ya tiene que hacer esto. Tiene que ser una alternativa Nuevamente. de lo que... ¿Por qué? Porque ya están dañadas las Claro, matrices. claro. Ya ha pasado un lapso bastante largo. Ya están dañados, No. doctor. Ya están dañados. Entonces, Etapa de pasa ¿qué tiene que hacer haciendo usted? remiendos. Va a tener serias dificultades, como aquellas que tuvimos nosotros en su momento para realizar, pero no queda más que hacerlo. Oiga, doctor, qué interesante escucharle, ¿no? A ver, en la trayectoria que evidentemente tiene usted, a ver, yo creo que en el contexto de la alcaldía en sus 80 años han pasado alcaldes, todos han dejado una importante huella, ¿no? Luis Moreno Mora, el tema del agua potable, luego de tomar la posta, quien comenzó el tema de agua potable fue el Yuro Córdoba, ¿no? Dice que comenzó en época de Daniel Córdoba, es decir, hay varios personajes, y todos han dejado una huella, Miguel Ángel Estrella, Luis Cordero, Enrique Arízaga, su mismo señor hermano, ¿no? Todos han dejado, Alejandro Serrano, ¿no? Evidentemente nos encontramos en una época en donde yo creo que sí es interesante usted escucharle cómo ha ido en la línea del tiempo, cuánto usted llegó, fue cumpliendo, dejó la posta al siguiente alcalde. No estamos atrasados ya en lo que tiene que ver al desarrollo de la ciudad de Cuenca, tomando en consideración de que desde 80 años atrás, desde la primera alcaldía, Cuenca ha tenido un buen asentamiento y una buena imagen con respecto al manejo que ha tenido. Yo lo que creo que es fundamental, y algo lo mencioné al inicio de esta entrevista, es de que debe haber una determinada continuidad. Claro. No por otra cosa, sino por obvias razones. Si una obra está empezada, sería absurdo que venga una nueva administración y no haga absolutamente nada respecto a esa obra si va a ser buena para la ciudad. Tiene que continuar, tiene que seguir haciendo. Si no lo hace, ahí sí sería una responsabilidad y sería una demagogia. Ahí habría incluso responsabilidades de carácter administrativo, civil, hasta penal. Sí ha pasado eso, ¿no? Sí ha ¿No? pasado. Yo dejo Se una ha obra, pasado. ¿por qué? Porque no es mi obra. Es decir, no hago esto porque no me cae bien. ¿Quién estuvo? Oiga, ¿Quién doctor Javier, hizo? pero ni los logotipos dejan ahora. Cambian toda la imagen Oiga, corporal. todo eso está... Vea que usted toca el tema. Cada 4 años tenemos que cambiar de Y logotipo. cuesta un montón de dinero, ¿eh? Yo decía, aquí tendríamos que buscar simplemente el hecho de que Cuenca tenga un logotipo que es el escudo de la ciudad y basta. Claro, Municipalidad de Cuenca Ilustre y el municipalidad. escudo. No. ¿Por qué se quitó eso? Ilustre municipalidad. Ilustre municipalidad, y no tiene que necesariamente ser poner el escudo de la ciudad en cada obra que se haga, porque no se trata de eso. Pero sí puede hablarse de la municipalidad de Cuenca, la ilustre municipalidad. ¿Usted alguna de vez Cuenca. puso su nombre? Yo no. Porque ahora veo Si usted tranvía ve- en nombre en todas las tapas del Oiga, alcantarillado. ustedes son periodistas, conocen cuál fue mi administración, Sí. saben en qué periodo estoy. Y yo no sé si ustedes han visto que alguna
algún sector. Dice que ha habido la bondad, creo que hay 1 o 2 escuelas que llevan mi nombre, pero no por otra cosa, sino por haberles ayudado, ¿no? Claro. En algún caso, pues en Lourdes de Yacao, por haberles donado el terreno. O en fin, no sé, a veces la gente es demasiado generosa y pide esto, pero yo he sido reacio para que el nombre de mi nombre no esté en nada del mundo. Ya uno está acercándose a la etapa, ya está en la etapa postrera de la vida. Consecuentemente, ahí serán las futuras generaciones de las que sabrán ver si se reconoce o no se reconoce. Y si no se reconoce, no pasa absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Una cosa, doctor. La gente sí reconoce. La gente sí tiene en la mente la obra y el nombre de Javier Muñoz Chávez. La gente sí se da cuenta de todo cuanto se hizo en aquella época importante en la cual usted fue 2 veces alcalde de la ciudad de Cuenca. Y hay inclusive trabajos y obras que se hicieron y que todavía permanecen, que todavía sirven y que hay que reconocerlo. Entonces, vamos al punto principal de la pregunta. Si todo cuanto se ha hecho ha servido, algún día tiene que existir el reconocimiento, no solamente del pueblo, de la gente, sino también de los gobiernos de turno de la localidad en la cual se tenga ese recuerdo importante dentro de lo que es la alcaldía de Cuenca. Si bien es cierto, existe una foto, sí, pero el reconocimiento en uno de los actos importantes a las personas que todavía tenemos la suerte de verles, de constatar que están todavía vivos y que han hecho toda la obra necesaria y suficiente en el momento oportuno cuando Cuenca necesitaba. Bueno, yo pienso que lo fundamental está en haber sabido cumplir con el mandato que le dio el pueblo. Correcto. Eso es lo que se hace. Y realmente a uno, si le reconocen por haber trabajado, por haber hecho, ya es bastante. Yo creo que eso está fuera del espacio específico de la acción de uno. Lo importante está haber realizado, tomado acciones, tomar decisiones. Y en este caso yo quisiera referirme a algo que es fundamental por parte de un administrador. Porque un administrador, en el caso concreto de la municipalidad, no es un ejecutivo de acuerdo con lo que disponen las leyes, el que hace todo, sino que depende en gran medida del Consejo Cantonal, en donde en los momentos actuales existen alrededor de 15 concejales o de 13 en algún momento en el que yo ejercía la alcaldía, que de todas formas requiere el concurso de todos ellos. Y muchas veces uno tiene que luchar, y aquí viene uno de los principales problemas, el tener que contraponer criterios y opiniones con aquellos que tienen que tomar responsabilidades y decisiones en forma conjunta, que por ser funciones políticas no necesariamente coincidimos. Entonces aquí vienen los primeros desentendimientos, ¿no? O muchos sectores, recuerde usted, y quiero recordar a la ciudadanía, el caso de Quito, por ejemplo. En algún momento, no hace mucho tiempo, había un grupo de concejales a los que les denominaron los Contreras, que fueron aquellos ciudadanos que ejercían la función de concejal, pero que se oponían a todo. Se oponían a todo, es decir, no permitían que el alcalde haga nada. De acuerdo con la ley, se requiere la aprobación del Consejo para la ejecución de determinadas acciones. Si bien la ley es clara en el sentido de que la atribución de un concejal es fiscalizar y legislar, más o menos parecida a la que tienen los legisladores en los momentos actuales, pero que no interesa mucho. ¿Qué es lo que interesa en los momentos actuales a un concejal? Formar parte de la Comisión de Fiscalización. ¿Con qué objeto? Con acabar con la dignidad del Ejecutivo. O formar parte de cierto tipo de comisiones en donde puede haber, entre comillas, determinados privilegios. Los hay. Sabemos qué comisiones hay. Entonces, me puedo ir por allá y estoy tranquilo y puede haber algo también. Pero, en fin, yo creo que la Municipalidad de Cuenca en ese orden
ha sido muy representativa, ha sido responsable, ha cumplido a cabalidad con las exigencias de la población, y esto tiene que ser visto por parte de la ciudadanía como algo positivo, como un efecto valioso, significativo en el quehacer político y cívico, porque el municipio en sí mismo viene a constituir una especie de escuela de civismo, a diferencia de lo que pueda suceder, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, en donde se debaten ideas y donde se analiza más la política que lo que sucede a niveles locales, que muchas veces no vale que se traslade a un municipio pequeño. ¿Cuántas veces hemos visto en municipios pequeños que pasan prácticamente todo el tiempo en disputas internas intrascendentes que no tienen sentido alguno? Entonces, lo primero que debe hacer uno es saber coordinar en forma debida la acción conjunta que debe realizar un consejo municipal, sabiendo que no necesariamente se debe coincidir en todo, sino de que es necesario también el hecho de que se pueda discrepar, el hecho de que no se pueda coincidir en una serie de planteamientos, y eso puede ser bueno porque enriquece. Es la democracia. Pero habrá cierto tipo de acciones, cierto tipo de ejecuciones en las que necesariamente podemos coincidir. Si alguien quiere dotar de agua potable y alcantarillado a un barrio, va a haber alguna oposición de alguien para eso. No tiene sentido. Puede haber en lo que signifique alguna apreciación política, ¿no? Que si le condecoro o no le condecoro al presidente de la República, porque me puede traer cola o puede traerme problemas con mi partido político. Pero en la ejecución de una obra que es buena, ¿por qué podemos discrepar? Sí, es obligación ineludible de una autoridad dar cuenta de cómo lo gasta. Exactamente, le iba a preguntar sobre eso, ¿no? Usted me ha traído, yo tengo unas 5 o 6 de su administración, ¿no? El doctor Javier Muñoz volvió a reeditar esto que se estaba perdiendo. Esto hizo Víctor Manuel Albornoz, ¿no? En los años 30 y 40 del siglo pasado. Y lo que más me llamaba la atención es que en este librito se transparentaba la gestión de la autoridad del alcalde, ¿no? Esto se ha perdido, doctor. Yo veía en una de sus publicaciones, claro, tanto hasta con centavos, la obra tal, en fin, ¿no? Entonces, esto llegaba a la ciudadanía como una forma de transparencia de lo que hacen las autoridades. Esto ya no hay. Nadie sabe cómo está gastando el dinero del municipio. ¿Quieres decir algo? ¿Cuánto? Claro. ¿Cuánto vale hacer esto, doctor? Oiga, esta revista que tiene su importancia, que se llama el 3 de noviembre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El título de nuestra fecha de emancipación política. Fue continuada gracias a la labor estupenda, extraordinaria del cronista vitalicio de ese entonces, Antonio Lloret Bastidas. ¿Cómo no? Lo quien retomó con mucho entusiasmo el llevar adelante la revista el 3 de noviembre, que recoge una historia del Consejo. No se trata, como muchos creen, que tiene que ser un libro de literatura, ni mucho menos, con grandes discursos, con oraciones tales, no. Recoge la ejecución de las acciones, de las obras, los costos de las obras, quiénes son los funcionarios, cómo fueron electos, cómo fueron designados, qué atribuciones tienen. En este mismo número, que es el 143, recoge la presencia de los 10 alcaldes en ese entonces que existieron en las ciudades de Luis Moreno Mora hasta quien habla en estos momentos. Entonces tienen aspectos importantes. Recuerdo que en algunos casos había el nombre de las calles, el nombre de los monumentos. Reseñas históricas, ¿no? Buenas. Que desgraciadamente, fíjese, ahora las placas de los monumentos han desaparecido. Se han robado. ¿Cómo no? Qué pena. Se le ha hecho un daño terrible a la ciudad de Cuenca. En fin, lo importante está en que retomemos. Ventajosamente en Cuenca hay un gran sentido de ciudad. Yo creo que el cuencano es amante de su tierra, tiene virtualidades extraordinarias y debemos decir que Cuenca es lo que es fundamentalmente debido
al aporte valiosísimo de sus hijos. Yo quiero acordarme de algo respecto a las festividades del 3 de noviembre o del 12 de abril. Y quiero recordar esto, en la cual se hacían verdaderas fiestas con la participación de todos los barrios de Cuenca, con la famosa Federación de Barrios de Cuenca, a quienes el municipio daba naturalmente su porcentaje o daba su dinero para que los barrios se organicen y al mismo tiempo hagan una verdadera fiesta para que disfrute el barrio, para que se vayan conociendo los barrios. Pero vamos ahora en la actualidad. Hay grandes presupuestos para hacer las festividades, pero no vemos la unión de los barrios y no vemos la unión de la gente para que la gente se conozca. ¿Qué es lo que ha pasado o cuánto se necesita para poder gastar en esas festividades de unión a la gente de la ciudad de Cuenca? En la época del doctor Alejandro Serrano Aguilar, que fue alcalde de 1970 a 1977, se creó el Comité Permanente de Festejos de la ciudad de Cuenca. Me correspondió a mí, con honor, ser el primer presidente de la Federación del Comité Permanente de Festejos, en la que contábamos con un presupuesto exiguo, mínimo, pequeñísimo, así fue. Para dar en forma proporcional a los diferentes barrios de la ciudad, dependiendo del tamaño de cada uno. Y eran unas fiestas que de alguna manera significaban una algarabía por parte de la población, ¿no? El recordar el 3 de noviembre, el 12 de abril, que son festividades que nos traen recuerdos importantes como la fundación de la ciudad, como la emancipación política y más. Pero había la participación de todos los sectores y había una especie de competencia leal entre todos aquellos, que digo leal en el sentido de buscar lo mejor para la ciudad. Y costaba prácticamente en forma similar a la que el municipio les daba. Es decir, el barrio gastaba tanto y la municipalidad les daba tanto y conjuntamente se hacía algo. Y las empresas también, no hay que olvidar. Y también había aporte del sector particular, del sector empresarial. Entonces, y había también una federación de barrios que en ese entonces pues tenía, no sé ahora qué es lo que sucede en la federación de barrios. Yo he estado un poco alejado ya de estos temas, pero tenía una participación importante en lo que significaba buscar la participación colectiva. Bueno, hay pelea, si quieres saberlo, respecto a la Federación de Barrios. Hay mucha pelea, mucha discusión. No, hace mucho tiempo atrás, lamentablemente, se termina politizando también la federación. Ese es el grave error. Y ahí le termina haciendo daño. Ahora, es evidente, ¿usted se acuerda cuánto manejaba económicamente en aquella época? Porque ahora hay una cifra que me quedé asustado ahora de cuánto maneja el municipio de Cuenca, todas sus empresas y corporaciones. Cerca de $600 millones de presupuesto. Por eso le preguntaba, con esa cantidad de dinero que se maneja es impresionante, ¿no? Vea, en la época nuestra los recursos de la municipalidad eran sumamente exiguos. Hace un momento, fuera de micrófonos, conversábamos de que la municipalidad recibía recursos no en forma automática como los recibe actualmente, que reconocíamos en gran medida un aporte significativo de una distinguida legisladora suaya, la doctora Susana González de Vega, que consiguió que se haga la distribución en forma automática de los recursos, pero en la época en la que yo ejercí la alcaldía, significaba el que tenía que acudir en forma permanente a la capital de la República con objeto de traer algún recurso para poder cubrir obligaciones elementales. Entonces todo eso ha cambiado. Habían prácticamente cifras insignificantes para la ejecución de parques, o si se los hacía esto, uno tenía que hasta cierto punto mendigar que le den juegos infantiles o que le den tal. Ahora ya se hacen parques de valores muy significativos, y lo cual es bueno. No digo que sea malo, lo cual es bueno, pero hablo de ese entonces en donde los recursos eran sumamente bajos. Y para festividades
las cantidades ya no se me vienen a la mente, pero realmente han pasado ya muchos años, pero eran cifras totalmente insignificantes que servían para el esparcimiento de la población, que eso lo hacía con mesura y que no había la competencia que hay actualmente, ¿no? Porque veo que ahora se compite con otras ciudades incluso, ¿no? Vecinas. ¿Quién trae mejor espectáculo a fin de que la ciudadanía vaya allá? Bueno, puede ser que eso sirva para el turismo, entiendo que sirve, pero naturalmente que se están desviando recursos que pueden ser muy importantes para la ejecución de determinados obras. Ahora, históricamente, el proceso de construcción de Cuenca tiene la intervención de gente de mucho dinero en su momento, ¿no? El aporte de Hortensia Mata, de Florencia Astudillo, es decir, de Carlos Ordóñez Lazo. Ellos, de acuerdo a la propia historia, hasta de su propio bolsillo aportaban para el engrandecimiento de Cuenca en una época muy crítica. Bueno, siempre hay que reconocer que Cuenca se ha caracterizado por el aporte patriótico de sus hijos en lo que tiene que ver no solo en la entrega de recursos o en la donación de determinados bienes, sino también en el aporte cívico, lo que hicieron ellos en bien de la ciudad, su participación en las luchas libertarias, en lo que hicieron por la política, por el nombre de la ciudad, el mantener en alto el aspecto cultural de la ciudad. En fin, todo eso sumó a que Cuenca sea reconocida a nivel nacional a tal punto que se le reconoce ya en el ámbito internacional como una ciudad extraordinaria con características muy particulares que tienen que ser valoradas y que de hecho son valoradas por seres de fuera que ven en Cuenca una ciudad realmente digna para vivir. ¿A usted qué le hubiese gustado, qué le faltó hacer cuando fue alcalde de Cuenca? ¿Qué le hubiese gustado avanzar? Muchas cosas, muchísimas. Pero algo así que se le quedó grabado que no lo hizo. Bueno, me hubiera gustado terminar retirar todos los tallarines que le dan tan mal aspecto. Tallarines son los cables eléctricos. Y que ahora por voces están por teléfonos, y ahora peor todavía. Entonces, todo eso me hubiera gustado muchísimo, el ampliar los planes maestros, e incluso en mi época ya se empezó a ver la posibilidad de la remodelación del Parque Calderón, incluso ya se cerró para darle una característica diferente, con una baldosa que provenía del Cojitambo, es decir, era la piedra labrada. Era muy bonito, lamentablemente nos falló el contratista y tuvimos que dejar sin efecto. A poco ya llegó el cambio de mando. Sin embargo, pues yo creo que todavía quedan pendientes estos aspectos que pueden dar un nuevo giro a lo que es la fisonomía de la ciudad. Los que tenemos todavía el recuerdo en nuestra mente y en nuestro corazón, recordamos a una de las figuras importantes que le acompañó en su trabajo, doctor Javier Muñoz Chávez. Y esa es su esposa, doña Gloria Astudillo de Muñoz Chávez. Qué mujer tan trabajadora, que junto a su esposo, el alcalde, supieron hacer la obra social en beneficio de los más necesitados, y que en la actualidad inclusive lo recordamos, porque mantienen la Aurora, que es el lugar centro, el lugar base, en donde con varias amistades y el aporte generoso, inclusive del propio bolsillo, sabían salir a hacer la obra social. Pero la verdadera obra social, yo lo reconozco y reconocemos mucha gente porque lo vivimos en su momento, porque estuvimos presentes en los momentos más importantes en la que la gente necesitaba. ¿Cómo no destacar esa vida importante de sociedad, de buscar la ayuda a la gente más necesitada por parte de doña Gloria Astudillo de Muñoz Chávez? Doctor Javier. Bueno, como usted recuerda, Lucho, eso fue importante, a tal punto que
la Municipalidad de Cuenca en ese entonces creó lo que hoy se denomina Acción Social Municipal, que ha servido de ejemplo no solo para municipalidades de la provincia de La Suay, sino para muchas municipalidades en el Ecuador, que incluso han tomado el mismo nombre, lo cual nos llena de satisfacción. Se creó aquel organismo mediante ordenanza, es decir, se le dio la importancia del caso y se la puso en un nivel tal que pasó a ser una de las dependencias más importantes de la municipalidad. Como es una dirección de parques, como es una dirección de obras públicas, o como son las empresas, ¿no? Con la participación de un voluntariado, que es importante. ¿Cómo no? Como usted ha reseñado con muy buena recordatorio de esa época, ¿no? Se creó etapa, pues posteriormente han venido la creación de una serie de organismos que son muy importantes, como las empresas de rastro, del camal, del cementerio, la EMAC, en fin, tantas y tantas otras. Pero el ámbito social, pues como que estaba sin una participación significativa. A partir de ese entonces se crearon algunos comedores populares en los barrios más amplios, con características sociales deprimidas, en lo que tiene que ver con la alimentación diaria que se daba a niños y jóvenes de las localidades, lo cual fue positivo bajo todo punto de vista. Yo creo que una administración, si bien tiene que ver mucho con el cemento, también tiene que ver mucho con el aspecto social. Y esto se logró hacer gracias a un criterio coincidente que ahí hubo por parte del Consejo, lo que lo tengo que reconocer. No hubo oposición alguna a que se proceda de esa manera. Y por el contrario, se aportó con ideas, con recursos, a fin de que se pueda cumplir a cabalidad con una tarea que es impostergable en los momentos actuales. Un comentario suyo, ya casi en la parte final, doctor Javier, es el hecho de que este rato usted ya tocó algo, la necesidad de replantear, de planificar la ciudad de Cuenca, porque creo que nos estamos quedando, ¿no? Hay problemas de movilidad, exceso de vehículos, exceso de ventas ambulantes, el tema ordenamiento territorial también se está generando una serie de problemas en el tema de la construcción, en donde también daría la impresión se le está yendo de las manos al municipio ese control. Y si seguimos viendo, se sigue soñando en el aeropuerto de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Que parece que eso seguirá siendo un sueño ya desde hace muchos años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería su reflexión con respecto a lo que viene, ¿no? Porque evidentemente, usted ya manifestaba, vamos camino al 1.000.000 de habitantes, carambas, hay barrios, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Cataluña en donde 23 barrios tienen problemas de alcantarillado, aceras, agua potable, iluminación, en fin, ¿no? Con servicios que todavía no están complementados y son barrios que han crecido, como dicen, a la voz del carnaval. Bueno, yo creo que es algo importante aquello que usted toca, ¿no? La planificación de la ciudad. Una ciudad tiene que contar necesariamente con una dirección, con departamento de planificación, ¿no? Aquellos temas que han sido intocados, que no han sido tocados y que merecen tener un tratamiento especial. Por ejemplo, uno de los grandes temas de debate es si la ciudad va a crecer horizontal o verticalmente. Pero quiero recordar que hoy hay una ley de competencias, o al menos disposiciones en el COTAD, en donde la municipalidad puede contar con nuevas competencias que en mi época no las tenía. Por ejemplo, el tránsito no era una obligación municipal, la seguridad no era una obligación municipal. No sé si en los momentos actuales sea de exclusiva responsabilidad de la municipalidad. Entiendo que no, pero evidentemente que la municipalidad debe tener una participación primordial en lo que tiene que ver con la seguridad de la urbe. Y así en el orden, el medio ambiente, el tránsito. Hay una serie de aspectos que en ese entonces no tenía, que no eran ni siquiera pasaban por la mente de que podría haber asumido la competencia la municipalidad. Sin embargo, hoy los tiene y qué mejor que los tenga. Pero ojo, tiene que ser fundamental para que la municipalidad
tenga este tipo de competencias el que cuente con recursos. Es decir, no sacamos nada que le den la competencia en lo que sea, en la materia que sea, si no le dan los recursos necesarios para que pueda cumplir a cabalidad con esa competencia. De todas maneras, la tarea es ardua. Yo creo que la municipalidad tiene que ver mucho con lo que sucede en su alrededor. La municipalidad está en contacto con el ciudadano prácticamente desde el momento en que sale de su casa hasta el momento que regresa. Y tiene que ver en lo que es el agua para la ducha, la basura si sale, el tránsito, en fin, tantos y tantos aspectos que están ligados a la vida. No olvidemos que en nuestro medio están tomando muchísima fuerza los denominados gobiernos de cercanía, que son aquellos que tienen que ver y que están más cercanos de la población, de sus aspiraciones, de sus necesidades. A veces en los pueblos es mucho más interesante y más importante, y puede haber más vehemencia incluso por parte del ciudadano en elegirle al presidente de la Junta Parroquial que al propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto permanente con el presidente de la Junta, con un miembro de la Junta, que con el presidente de la República, que a duras penas lo verán en el periódico. Entonces, todos estos aspectos hacen que la municipalidad tome cada vez más fuerza, que estos gobiernos autónomos descentralizados, que quizás un poco pomposamente se los denomina así ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden cometer, y de hecho cometen una serie de errores, ¿no? Ya se les da atribuciones de planificación, incluso en muchos casos. Está en la Constitución, ¿no? Claro. Que está allá en la Constitución. Incluso hay un quinto régimen. Si hay el gobierno nacional, tenemos el gobierno cantonal, tenemos el gobierno parroquial. Provincial. Pero el gobierno provincial, pero hay un quinto. Y habían los gobiernos autónomos. Que tienen, por ejemplo, hay el gobierno regional. Claro, claro, eso nunca que funcionó. Ya tiene que ser dictado por la Constitución, por la Asamblea, y no lo hace. Ahí vamos a tener otro problema, problemas de centralismo, problemas de dificultad. ¿Dónde hacemos, por ejemplo, la capital del distrito de la región de La Suay, Cañar? Ya habían discutido eso alguna vez, claro. Va a ser en el Lazo, va a ser en Cuenco, va a ser en Cañar, o puede ser en Loja. Claro, si es una región, claro. Pueden haber resentimientos, pueden haber también actos de centralismo. Decir que no hay actos de centralismo en una serie de aspectos de Cuenca frente a sus cantones, lo hay. Que hay centralismo en la ciudad de Cuenca frente a lo que sucede en las parroquias, lo hay. Entonces, lo que debemos hacer es de que se despejen todos esos aspectos que pueden ser nocivos, pero que pueden contribuir. Y ahí, por ejemplo, jugaba o puede jugar un papel preponderante el CREA, lo que fue el CREA, pena, ¿no? el Centro de Reconversión que lamentablemente desapareció. Podía servir de enlace para realizar la planificación de los denominados GATS, Gobiernos Autónomos Descentralizados. Y antes había un organismo a nivel nacional que era de suma importancia, que se denominaba el FONAPRE, Fondo Nacional de Preinversión, que servía para que los préstamos y los créditos que se dan en el Banco del Estado, previamente por parte del organismo que quería acceder a uno de los créditos, cuente con un informe del FONAPRE, que no consistía en otra cosa sino en la realización de estudios. Básico y fundamental para que se pueda hacer. Muchas gracias, doctor Javier Muñoz Chávez. El agradecimiento de estos dos medios de comunicación que se han unido para justamente resaltar ese ayer, ese hoy y el futuro de la ciudad de Cuenca. Todavía vigente esa mentalidad, amplia esa mentalidad. Todavía se acuerda de muchas cosas que usted lo realizó dentro de lo que es sus dos alcaldías en la ciudad de Cuenca. El reconocimiento por haber estado aquí con nosotros, conversar, dialogar sin gritar, sin ponerse bravo, ni nada. Simplemente haciendo y diciendo lo que se debe hacer y decir. Gracias a Clever Pinos Abad por acompañarnos, a usted, doctor Javier, y a ustedes, distinguida audiencia, que nos ha acompañado en esta hora de programación. Mañana volveremos a las 18 horas
con otro invitado especial. Todos los alcaldes están invitados. Fernando Cordero está invitado, el actual alcalde de la ciudad de Cuenca, y el doctor Granda también. El doctor Granda, sí. Lamentablemente, tratamos de localizarle en sus hogares, en sus negocios, en sus teléfonos. Lamentablemente no lo podemos hacer hasta el momento, pero la programación continuará y la programación tendrá justamente a estas personalidades que ha tenido la ilustre municipalidad Cuenca. Estaremos con el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios también esta semana y otros invitados que en el transcurso de la semana los iremos nombrando. Gracias por su atención. Muy buenas noches.